Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa La Voz Udelas. Les saluda como siempre su amiga y servidora Saray Morales en compañía de Jorge Luis Sánchez. Jorge, bienvenido un miércoles más a La Voz Udelas. Bienvenida Saray y bienvenido a nuestros invitados que hoy estamos internacionales. Así es, porque vamos a hablar sobre la visión de los sociólogos en América Latina. Y para ello nos acompaña en el día de hoy el doctor Jaime Ríos, vicepresidente de ALAS, y también nos acompaña la doctora Lía Rocha de la Universidad del Estado de Río de Janeiro de Brasil. Bienvenidos a este programa La Voz de Udelas. Muchas gracias. Pero antes de eso, Saray, hemos preparado un pequeño BTR introductorio, así que vamos a ver. Las redes sociales llegaron para quedarse, y con ellas una revolución en los hábitos y costumbres de la sociedad, que implican cambios en las relaciones personales y un polémico debate entre quienes aprueban y adversan el aislamiento social y la falta de intimidad como consecuencia de estos cambios tecnológicos. Los movimientos sociales como forma de acción colectiva que tienen como fin un cambio social que identifica a un grupo en particular en áreas distintas como la política, la cultura, la ecología, la clase obrera o los grupos étnicos han generado una serie de análisis sobre el comportamiento humano y la aceptación o no de estas luchas. Los resultados de las recientes elecciones realizadas en Brasil el pasado 7 de octubre han polarizado al país con los dos candidatos más votados, uno de ultraderecha con opiniones radicales hacia mujeres, homosexuales y negros, y otro que tomó las riendas de un partido cuya máxima figura fue condenada a prisión. Han desencadenado una serie de debates sobre el comportamiento político-social. Hoy, en La Voz de Udelas, hablaremos del impacto social de las redes sociales, los movimientos sociales y el escenario político en Brasil. Bien, Jorge, ya estamos viendo pues una realidad global de lo que se vive actualmente en América Latina, no solamente en las pasadas elecciones que se dieron en Brasil, sino también el fenómeno de las redes sociales que ha tenido un impacto. Y hablando precisamente de redes sociales, les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @UdelasOficial, y en Facebook como Udelas Universidad, que también nos están a esta hora pues visualizando todos esos seguidores que tenemos en redes sociales, Jorge Luis. Sí, tenemos dos invitados especiales que pertenecen al grupo ALAS, la Asociación Latinoamericana de Sociología, la doctora Lía Rocha y el doctor Jaime Ríos, que es vicepresidente de la Asociación de ALAS. Y están aquí porque se está llevando a cabo el 16º Congreso de Sociología Pre-ALAS, y el otro año se va a llevar a cabo en su país, casualmente en Perú, el Congreso General. Y hablamos de que estamos internacionales porque son dos figuras muy importantes en el estudio de la sociología, pero sobre todo en entender los fenómenos del mundo. Y yo diría que habláramos, porque también teníamos invitada a la doctora Laura Ribó, no pudo llegar por compromisos, que es la presidenta del grupo de la Asociación ALAS, pero casualmente queríamos hablar con ella, pero igual lo podemos hablar con ustedes, el tema de redes sociales. Por ejemplo, ¿cómo ustedes definirían en este momento, como sociólogo, lo bueno y lo malo de las redes sociales? Bueno, en Brasil, hoy estamos viendo cómo las redes sociales son una forma de comunicación, pero también de organización social. No es apenas un cambio de información, pero una forma de organización. Bolsonaro, que es el candidato con más chances de ganar en final de mes, es un candidato que se construyó politicamente em las redes sociais. Mediático. E ele não foi a nenhum debate nessas eleições. Ele ha sofrido um atentado, pero mesmo antes do atentado, ele não tinha ido a nenhum debate. Solamente nas redes sociais, vídeos e WhatsApp, que é algo muito, muito popular em Brasil. Então, eu creio que é uma coisa, é um fenômeno para se compreender com muita gravidade, porque é possível de cambiar uma situação eleitoral como estamos vendo no Brasil. Doctor, ¿puede ser positivo y negativo a la vez entonces? Bueno, las redes sociales creo que en este mundo entre lo virtual y lo real operan en esa doble dinámica entre lo positivo y lo negativo. Esto se está dando en un contexto profundo ahora a nivel global de una crisis de sentido histórico de lo que ha sido el mundo moderno y colonial. Y dentro de nuestros países justamente están sufriendo una profunda transformación de nuevas situaciones que podríamos nosotros académicamente, los sociólogos, le llamamos nuevos procesos de individuación, de sociabilidad, de identidades. Y justamente en un momento de crisis en la cual se arrastran las viejas herencias, sobre todo de la colonialidad
subjetiva, podríamos decir, hasta de los sentimientos, y que a veces están siendo manipulados desde los medios mediáticos y también por las organizaciones, a veces con un criterio negativo, pero también están tejiendo nuevas formas de democratización profundamente nuevos en la vida social. La doctora Lía hace un planteamiento que llama mucho la atención y es el impacto que han tenido o que tienen las redes sociales para poner o no a un candidato a un puesto de elección. Y mucho se ve también, Jorge, aquí en Panamá, eso ha tenido impacto, pero también cómo incide ese fenómeno en la juventud. Sí, la juventud que ha muy contacto con este tipo de formación. Por ejemplo, yo cuando estoy en sala de aula, mis estudiantes me corrigen por el uso de internet. Então, es una situación. Yo no soy una generación que ha conocido las redes sociales na minha juventude, pero yo creo que não podemos nos olvidar que são também empresas e que há muitos interesses nisso. O tipo de rede social, o tipo de informação, a preocupação com a disseminação de informações que não são verdade. Então, pensar em tipo de regulação, mesmo que seja uma regulação legal. En Brasil actualmente no existen regulaciones. No. Pero a nivel de redes sociales, a nivel del internet. A nivel del internet, mesmo Facebook, claro. WhatsApp, tem vezes que a justiça demanda uma informação, pero não é possível controlar, porque não são empresas nacionais. Claro. Pero hay mucho rechazo a tratar de regular las redes sociales porque, como dijo el doctor Jaime, las redes sociales se han convertido también, la parte positiva, en un proceso de democratización o de masificación de los derechos de la gente, casualmente involucrándose un poco en los movimientos sociales. Doctor Jaime, le digo algo porque, por ejemplo, las redes tienen la parte positiva y negativa. Aquí en Panamá, ayer se detuvo a un sujeto que se hacía pasar por odontólogo, ni siquiera era que no tenía la idoneidad, no era odontólogo, sin embargo usaba las redes sociales, el Facebook creo que era que lo usaba. El Instagram, creó un perfil falso. Para tratar de captar jóvenes y abusar sexualmente de ellas. Entonces, ¿cómo hace? La gran pregunta que se hacían algunos comentaristas esta mañana, o por lo menos la emisora que sintonizaba, es que llevaron un miembro de la Asociación de Odontólogos, ¿cómo los jóvenes, sin la responsabilidad de los padres, tienen acceso a este señor, amarran todo el negocio de cambiarse, hacerse un trabajo dental, cosas que finalmente pueden terminar hasta con una enfermedad, y finalmente lo que terminan es abusada? ¿Dónde estuvo la falla ahí del tema de las redes sociales? Por poner un ejemplo. Claro, creo que en el caso que planteas, ahora en esta transición pues de la sociedad virtual, digamos, de una u otra manera hay que crear en esta transición toda una cultura de uso de los medios, en el cual el problema de la educación digital y las políticas educativas a nivel individual y colectivo tienen que crear justamente un uso positivo de estos medios. Y mientras que eso no se desarrolle, como tú bien señalas, en todos los campos, no solamente a nivel, digamos, médico, de la vida cotidiana, se está creando unas nuevas formas de interacción en las cuales la ilegalidad también actúa, y a veces actúa de una manera más sofisticada que los procesos, digamos, legales o sociales, ¿no? Exacto. Y eso está trayendo tremendas brechas. Y si vemos también la cuestión generacional entre padres e hijos, ahí también hay una brecha de conocimiento y de situaciones. Entonces, creo que en sentido de futuro inmediato, de una u otra forma, el uso de estos medios, creo que deben crearse núcleos de alta formación, sobre todo, y también a nivel cotidiano, que permitan educar, no solamente, y los niños ya nos muestran algo ese proceso, pero creo que cada vez más se va a desarrollar culturas organizacionales que utilicen estos medios no con un criterio pues, de ilegalidad, sino de desarrollar las capacidades individuales y colectivas, ¿no? Así es, Jorge, y un medio que día a día gana más adeptos, porque los niños que vienen creciendo, o la juventud que está creciendo cada día es más tecnológica, pero no solamente hay que regularlo a través de las leyes, sino también los padres, cuál es el papel que están jugando. Pero esta respuesta la vamos a tener luego de que hagamos nuestra primera pausa.
Bien, estamos de vuelta en este su programa La Voz de Udela. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram @UdelasOficial y en Facebook como Udelas Universidad. Jorge Luis, el día de hoy estamos hablando sobre la visión social en América Latina, redes sociales, también los movimientos sociales y por supuesto que también el tema electoral, que no solamente está en Panamá, sino que también está en Brasil. Y hoy tenemos a una invitada que precisamente pues es brasileña. Y como le decía en fuera de cámara, vamos a hablar de los 3 temas principales: redes sociales, movimientos sociales y el tema de la política latinoamericana. Doctor Jaime, ¿cómo entendemos hoy los movimientos sociales a partir de que en el siglo XX y XXI parecieran tener una explosión más allá de los temas que se tocaban antes a lo interno de estos grupos colectivos que se movían? Por ejemplo, aquí en Panamá el tema de, yo no sé en su país, por ejemplo, el tema de la sociedad organizada. Por ejemplo, se ha tomado un poco los temas de políticas, de legislación y todo lo demás. Sin embargo, es un grupo minúsculo y no mueven a gente. En Perú es lo contrario, ¿no? La sociedad civil, lo que se le denomina sociedad civil. Bueno, según las últimas elecciones que acaban de haber, por ejemplo, en Perú, a nivel regional y municipalidades, muestra más bien lo que tú bien vas señalando, esa debilidad de los movimientos sociales ahorita. Estamos entrando a un nuevo ciclo de la dinámica en toda América Latina y el Caribe, pero que creo que para poder explicar las causas profundas de estas transformaciones, tenemos que adentrarnos a los cambios justamente estructurales que se están dando a nivel de nuestros países, y creo eso no se puede entender si no entendemos la nueva lógica del capital financiero en sus lógicas, por ejemplo, como el extractivismo y todas sus influencias. Pero no solamente se queda ahí, ¿no? Sino que creo de que el nuevo modo de desarrollo, como diría un gran sociólogo, Manuel Castells, de la Sociedad de la Información y Comunicación, está trastocando todas las formas de estructuración social y movilización social que ha habido en América Latina, se podría decir, hasta estos últimos 20, 30 años, ¿no? Entonces, todo eso está trayendo nuevas estructuraciones sociales, nuevas dinámicas sociales, y eso es lo que, por ejemplo, estamos viendo en Brasil, ¿no? Pero, por ejemplo, le preguntaba esto en Perú, de los movimientos sociales y de la sociedad civil común, de los movimientos que más se ve en el último siglo y el inicio del siglo XXI, es el tema, por ejemplo, en Perú. Kuczynski gana las elecciones casi impulsado por un movimiento, por la sociedad civil. Sin embargo, lo tienen que sacar del poder por el tema de la corrupción. Claro. Pero la anterior, que se presentó como una alternativa ante el fujirismo, también lo tienen que, ahora está incluso detenido y lo tuvieron que indagar por actos de corrupción. Entonces, ¿en qué momento la sociedad civil de verdad que tiene una fuerza para tratar de demostrar o tratar de incidir en la población para elegir un buen candidato, o terminan apoyando como parte de la política interna o la dinámica política de los partidos políticos también a personas que no necesariamente son las correctas? Claro, eso creo tiene un origen. Por ejemplo, hoy día acaban de detener a Keiko Fujimori. Ajá, exacto. Hoy. Y el problema de fondo es uno de los problemas estructurales, es la corrupción. Pero unido a esa cuestión está la crisis de la política. Es decir, ¿dónde está la causa profunda de toda esta crisis de la política en América Latina y el Caribe? Creo que en que los mecanismos, como diríamos, estructurales de la política que antes servían a relacionar lo público con lo privado, ahora todo se privatiza, pero se privatiza bajo una lógica de lobbies en el cual la corrupción se generaliza. Y Odebrecht pues sería uno de los casos representativos de toda esta dinámica, ¿no? Y hablando de corrupción, también se encuentra en el caso de Brasil lo que se vivió con Dilma. Pero la corrupción en Brasil, ela es una expresión, es como un síntoma de una maladía, de una doença, porque tenemos un cambio muy grande estructural de la sociedad. Hoy Brasil es un país completamente urbano. Ha crecido mucho las religiones que no son más las católicas. Las personas que trabajaban en trabajos manuales no son más la gran mayoría de la clase trabajadora. Entonces, esos cambios sociales muy grandes que han cambiado las expectativas de los deseos de la población, o que é uma presidente, um governo que vai garantir direitos, etc. A corrupção de Dilma não é maior nem menor que antes.
mesmo Odebrecht, toda esta situação. E hoje o país é parado, não há desenvolvimento por causa de denúncias de corrupção, etc. Pero ela é utilizada politicamente, como é utilizada de outros... hoje, com Bolsonaro, a homofobia, racismo, machismo, etc. A corrupção também é muito forte em discurso de Bolsonaro. E a polarização das eleições são em torno de corrupção e legalidade. E não é de verdade o que está em jogo. Lía, pero una pregunta. Doctora, si bien lo que usted describe que es menos corrupción que los otros gobiernos, igual Lula, que se encuentra detenido en este momento y que no pudo correr en el proceso electoral de Brasil. Bolsonaro aparentemente no era un candidato que la gente lo veía potable, incluso se burlaban de él. Entiendo que se burlaban de él por su candidatura. Pero ¿por qué llega a convertirse en un ex militar como Jair en una alternativa política y que incluso hoy leía que se puede convertir en el presidente de Brasil y que casi se convierte en el presidente de Brasil? ¿Por qué ocurre este fenómeno? No compreendemos en Brasil. Es una sorpresa para todos nosotros. Pero yo creo que el fin del régimen militar en Brasil no es así distante, es cerca de hoy. Es de 1985. Temos ainda muito forte a ideia de militar como a pessoa que não é corrupta, que é eficaz, que é racional, que é capaz de agir em situações de peligro. E poner ordem. E ele, Bolsonaro, é a personificação disso. Ele se apresenta como a personificação disso. Uma pesquisa de opinião em Brasil ha dito que a população, a maioria da população, crê que a democracia é o melhor regime, mesmo entre os que vão optar por Bolsonaro. Então, a concepção de democracia ha cambiado também. Hoje, por exemplo, Lula, Dilma, o Partido de Trabalhadores é visto como muito próximo do governo de Venezuela. Então, proteger a democracia é não cambiar Brasil em Venezuela. Então, é difícil de compreender porque as lógicas são muito... han cambiado muito. É a concepção, a ideia do que é uma democracia, ou do que é a legalidade, ou do que é um processo político de discussão, ha cambiado muito. Mesmo por las redes sociais, as informações que passam, não são desinformações confirmadas, não são desinformações oficiais, e não importa. Que era un tema que hablábamos, Jorge. Sí. ¿Cómo pasa un candidato que ha dado discursos racistas, homofóbicos, a ser un candidato que prácticamente se va a convertir o ya está prácticamente siendo el presidente, el próximo presidente de Brasil? Es algo que llama mucho la atención. Personas que en redes sociales, por lo menos aquí en Panamá se veían algunas imágenes que nos llegaban a WhatsApp de personas de tez oscura o morenas que estaban apoyando precisamente a Bolsonaro, una persona que ha dicho que prefería muchas veces que sus hijos jamás se casarían con una mujer negra porque son personas educadas. Pero, doctora, más allá de un poco lo que dice Saray, lo que me inquieta es cómo, por ejemplo, el tema de Brasil también se ve en Perú, es como una explosión, pero más allá de que la gente, en los procesos, la democracia ha cambiado, es un tema como de, tuviste la oportunidad, no la aprovechaste, no supiste hacer las cosas como si debían hacerse. Por ejemplo, la respuesta de una gran masa que usted escribía, y es cierto, hay una gran masa, una gran población esperando respuesta y esa respuesta no se satisface. Yo no sé si el doctor, por ejemplo, Jaime, ve que la gente sentía al nuevo candidato del PT, del Partido de los Trabajadores, o a Dilma como cercana a Maduro, porque yo creo que el proceso democrático o el proceso político que desarrolló tanto Lula como Dilma fueron muy distintos a los de Maduro. No hubo interrupción del proceso electoral, no hubo todas estas cosas que Nicolás Maduro ha mantenido en Venezuela. Pero esa respuesta, Jorge Luis, la vamos a tener cuando hagamos el siguiente corte comercial. Ya volvemos.
Bien, estamos de vuelta en su programa La Voz Udela. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @UdelasOficial, y en Facebook como Udelas Universidad. Jorge, un tema bastante interesante, la visión sociológica o social de América Latina, todo lo que se está viviendo, redes sociales, también el movimiento social y por supuesto que en materia política. Sí, le preguntamos al doctor Jaime, por ejemplo, del tema de, por qué la doctora Lía hablaba del tema de Brasil y establecía algo sobre la expresidenta Dilma y sobre el expresidente Lula. Y yo le preguntamos al doctor Jaime un poco, pero al final, si hubieran sido una respuesta, ¿por qué la población no la respalda? Incluso el candidato del PT tiene 26%. Muchos dicen, no, porque es que no corrió Lula. Pero no sé si hubiera corrido Lula si los resultados hubieran sido iguales, no sé la verdad. Creo que no solamente es un problema de nuestros países, ¿no? El caso de Trump, por ejemplo, expresaría como una cosa que descuidó no solamente los partidos, sino el análisis científico de las situaciones de nuestros países, son la cuestión de la sociología o la ciencia del cuerpo y las emociones, podríamos decir. Es decir, y eso está siendo el factor mediático junto con la cuestión religiosa y otros aspectos en su sentido tanto de manipular como de democratización, están marcando una nueva dinámica que también ha sido igual en otras etapas, pero que hoy se convierte en un factor movilizador y desmovilizador importante. Entonces, en el futuro inmediato en América Latina, creo que las expresiones políticas democráticas cada vez van a comprender de que entender la política solamente como una racionalidad de control de poder va a tener sus límites. ¿Por qué? Porque estamos transitando igual, que es lo que yo les decía al principio, es una crisis de horizonte sentido de la modernidad-colonialidad. Y lo que pasamos es a crear un nuevo horizonte de sentido histórico con respecto a una civilización de vida, porque sin duda todos los mecanismos históricos, desde la democracia griega, pasando por la democracia del Estado-nación moderno, han entrado en crisis frente a esta dinámica global en el cual la privatización sustituye a la democratización de lo público. Entonces, la vida social exige verdaderos procesos de democratización y algunos líderes carismáticos, al comprender en un sentido positivo o negativo estas dinámicas de las emociones, juegan y a veces manipulan esto y en vez de construir democratización están llevando a la sociedad a polarizaciones de altos riesgos que pueden significar regresiones en nuestros países. Doctora Lía, por ejemplo, el tema de Brasil no se aleja mucho. Hoy leía que en Alemania, por ejemplo, se construye algo similar a Trump. Hablamos de la derecha un poquito más allá, un poquito más fuerte. ¿Por qué? Y vuelvo y le pregunto, la pregunta es, en América Latina esos procesos vienen, pero vienen con más fuerza. En una América Latina donde la pobreza, donde ser negro, donde ser originario, donde tener rasgo mestizo a veces, o ser mujer, o no tener acceso a la educación, son procesos muy fuertes y definitivamente separan a la gente del acceso a los cargos, acceso a incluso aspirar políticamente. ¿Cómo lo entendemos ustedes como sociólogo? ¿Cómo se entiende todo este proceso? Bom, yo creo que tenemos que comprender que estamos en una situación que las personas tienen mucho miedo de este futuro que no es como el futuro era antigamente. El horizonte del futuro cambió. Soy de una generación que ha encontrado en la universidad una posibilidad de cambio social. Mis estudiantes hoy no encontram na universidade uma possibilidade de cambio social, porque a universidade não é mais uma garantia de um bom emprego, de uma boa posição social. Então, são pessoas com medo, muito medo. Eu creio que a maioria de pessoas, por exemplo, que han votado por Bolsonaro, não são pessoas racistas, não são pessoas machistas. Eles creem que Bolsonaro é capaz de fazer coisas boas, mesmo com as coisas malas. Eles sabem das coisas malas, mas é uma possibilidade. É melhor que medo, é melhor que desemprego, é melhor que pobreza.
Entonces era una escolha difícil de hacer. Y yo no creo que es imposible de cambiar por la posibilidad de democracia, por la posibilidad de derechos. Yo creo que tenemos que combater el miedo. Y no es fácil de combater el miedo cuando no tenemos un horizonte de desarrollo, de igualdad, de posibilidades, de oportunidades, ¿no? Sin embargo, también hay una realidad, por lo menos no sé si se vive en sus países, pero aquí por lo menos se vive mucho. Y es también que los jóvenes a veces no les gusta el tema de la política. Uh-huh. Ven la política como algo pues que no les llama la atención, que no les interesa, pero el día de mañana... Porque no tienen respuesta o que no tienen una respuesta para ello. Pero el día de mañana nos quejamos de los casos de corrupción que se ven, nos quejamos de tantas cosas, de las desigualdades, pero ¿cómo educar a ese joven para que el momento de ir a una urna, para que cuando él vaya a decidir quién va a ser su próximo presidente o la figura que sea, lo haga de una manera correcta? A juventud no Brasil hoy es un importante papel en el juego político. Eles estão com Bolsonaro porque estar com Bolsonaro é voto de rebeldia. Rebeldia contra professores, rebeldia contra o sistema, rebeldia contra a política tradicional. Então, não creio que não são interessados em política, mas fazem política de uma forma muito diferente e com valores muito diferentes. E é difícil para a esquerda de Brasil se compreender como sistema e não antissistema, ser vista como a tradicional e não a moderna, a nova forma de fazer política. E nós outros, a esquerda em Brasil, hoje somos a forma tradicional, a forma que são os sindicatos, que são os partidos, etc. E Bolsonaro não se mueve por este mundo de partidos, de institucionalidade, de sindicatos. Então, a juventude vê em Bolsonaro uma novidad, y yo creo que la novedad hoy es muy fuerte. En Perú, sí. ¿Cómo sería entonces el papel ese que juega el joven dentro del rol? Creo que también está en la misma dinámica, ¿no? Creo que la participación de los jóvenes se encuentran frente a esas limitaciones y a veces esas incomprensiones que marca el sistema mismo, ¿no? Porque el sistema de una a través de sus medios de comunicación, sobre todo, procesan en sus influencias, en sus tendencias negativas, como señalarías, una apolitización, ¿no? Es decir, un desinterés por la política. Pero creo que a nivel social e individual se van desarrollando cada vez más colectivos y interés, ¿no? Incluso utilizando los medios mediáticos y eso, las redes y la participación política. Por ejemplo, en Perú, frente a la corrupción, gran parte de la participación de las movilizaciones se hacen a través de todos estos mecanismos y con grupos diversos, ¿no? Que van marcando una nueva dinámica de la política, ¿no? Ya no la política construida desde una perspectiva jerárquica, de arriba abajo, sino desde una perspectiva realmente de crecientes sociabilidades, pero en diversidades, ¿no? Y eso también va mostrando, creo, movimientos en Europa y en el mismo Estados Unidos. Y creo que eso son las muestras iniciales de una nueva dinámica de la política de democratización que va a transformar el paradigma clásico de la política que viene... Pero doctor Jaime y doctora Rocha, usted mencionó varias veces la palabra miedo, el doctor menciona apolitización de los políticos, de la juventud. Por ejemplo, el no tener un horizonte claro, como que la dinámica, la política no se termina de descifrar, pero los jóvenes no terminan de decodificarlos. El joven, y yo creo que siempre el joven ha sido anti-establishment. Uh-huh. La juventud siempre ha sido establishment, pero ahora es un anti-establishment como manada detrás, como borreguitos detrás de una manada. Entonces, mi pregunta es un poco, el cono sur ha estado cambiando de una izquierda, en un momento determinado la política por la izquierda, a una derecha, y una derecha no cualquiera, una ultraderecha. ¿Cómo desciframos? La pregunta que vuelvo y reitero, ¿cómo entendemos el miedo? ¿El miedo a qué? La politización, pero soy político, porque al final me dejo llevar por discurso. Y al final también le sigo los pasos a un líder que aparentemente, como usted lo dijo ayer cuando usted hablaba en la Universidad de Panamá, decía, despertó, independientemente pierda o no Jair Bolsonaro, despertó la serpiente. Uh-huh. Usted lo comentó anoche. Sí. ¿Cómo interpretamos todo eso?
Claro. Es probable, ¿no?, que esos temores obedecen justamente a historias profundas de una situación de nuestro proceso histórico, porque es un problema que hay que entenderlo en la larga duración también. Algo así podríamos decir de secularización de lo divino, ¿no? No es casual cuando vino la conquista de nuestros países que el diablo era un factor de temor en el proceso de cristianización, pero a la vez en los sectores sociales surgieron también como burla. Por ejemplo, en nuestro país las diabladas se burlan del blanco y se burlan del demonio y sincretizan y transforman culturalmente. Ahora el factor más bien está marcado por los medios ya mediáticos que empiezan a crear una individuación desde el consumo, individualizando de tal manera a la persona que la vuelven profundamente egoísta y le hacen perder todo sentido, no solamente de humanidad, sino de relación con sus propios. No es casual que en Inglaterra se haya creado hoy el Ministerio de la Soledad, no por política pública, sino porque está haciendo un creciente gasto social para la sociedad. Pero qué contradicción, ¿no? En este cambio, claro que América Latina y nuestros países son procesos intermedios de los procesos más profundos en el caso de sociedades más cosmopolitas, en los cuales la individuación busca su propia identidad del yo, como dirían, pero también busca lo que dice un nosotros, un somos. ¿Por qué? Porque estamos ante una dinámica transcultural de la nueva sociabilidad y la individuación y de las identidades, pero que van a encontrar solamente su curso en un nuevo horizonte de sentido histórico, de vida. Es una nueva civilización de vida, porque la civilización moderna separó los tres fundamentos de lo que es la persona en sociedad: la verdad, de lo bueno y de lo bello. Entonces, un joven ahora busca lo bueno, lo verdadero y lo bello, y su crisis de identidad y su práctica es encontrar un curso individual y colectivo. Pero ¿por qué ¿no? Finalmente, doctora Rocha, usted no logran descifrar eso que acaba de escribir él? En el sentido de, por ejemplo, no ustedes, sino hablo de los latinoamericanos, terminamos de descifrar eso que acaba de decir el doctor Jaime, para entender a los jóvenes, o es que nosotros queremos llevar los procesos a la manera antigua, pero los procesos cambiaron. Pero esa respuesta la vamos a tener luego de este pequeño cambio. Recuerden sintonizarnos a través de Nacional FM también y en nuestras redes sociales, @UDELASOficial en Twitter e Instagram, y también en Facebook como UDELAS Universidad. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta ya en la parte final de su programa La Voz de UDELAS. Hoy hemos hablado sobre la visión de los sociólogos en América Latina. Para ello nos ha acompañado la doctora Lía y también el doctor Jaime. Jorge, temas que son sumamente importantes para la sociedad, porque en realidad todos formamos parte de una sociedad, sea que vivamos en Brasil, sea que vivamos en Perú o que estemos aquí en Panamá. Y sobre todo en América Latina, que al final somos lo mismo, ¿no? Un poquito más alegre, un poquito más... Algunos bailan samba, allá, pero al final somos lo mismo. Entonces, y estamos sufriendo fenómenos muy similares. Pero, por ejemplo, el día de ayer ustedes inauguraron el PREALAS, que es el precongreso de la reunión de los sociólogos en América Latina. Pero en Perú va a ser en el 2019, ¿no? ¿Cierto? Hablen un poquito qué es lo que vienen a... Es como un laboratorio de analizar el mundo. Esa reunión de tantos sociólogos juntos, que da miedo, ¿no? Claro. Bueno, en nombre de la presidencia y la vicepresidencia y la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Sociología, saludamos el Congreso de Panamá, el 16, ¿no? El PREALAS, también aquí en Panamá. Y bueno, el encuentro que vamos a tener del 1 al 6 de diciembre en Lima del 2019 es un encuentro que creo que va a tener un balance justamente, y el lema que le hemos puesto al evento hacia un nuevo horizonte de sentido histórico de una civilización de vida resume más o menos la perspectiva de futuro, ¿no? Ahora tenemos en el evento conferencias centrales, tenemos 26 grupos de trabajo que tratan los temas no solamente desde ciencia y tecnología hasta sociología del cuerpo y las emociones, todas las áreas de problemática. Tenemos mesas centrales, foros, etc. Bueno, tenemos invitados de honor, ¿no? Como por ejemplo el doctor Bonaventura de Sousa Santos, el profesor Enrique Dussel.
Va a asistir el presidente de la Asociación Mundial de Sociología, el profesor Sari Hanafi. Van a asistir también profesores destacadísimos que están pensando para el cambio de Europa, estos cambios que estamos viviendo, pero sus propias experiencias, como el profesor Alain Calais. Y también tenemos realmente dentro de la participación destacadísimos científicos junto con los coordinadores de cada uno de los grupos de trabajo, ¿no? Sí. Aproximadamente, ¿como cuántos países conforman? Bueno, asisten todos los países casi de América Latina y el Caribe, y tenemos unos asistentes de 8.000 a 10.000 asistentes en el Congreso, ¿no? Doctora Lía, usted tiene un suéter muy particular Sí. que encierra toda una historia en Brasil de logros de una mujer que salió de la favela y fue a conquistar muy tarde la educación, pero la logró conquistar y llegó hasta concejal. Sin embargo, este año, inicios de mayo, ¿mayo fue o marzo? Marzo, la asesinaron sicarios, porque no hay otra palabra. Cuando te matan dos personas y te disparan de la manera en que le dispararon, definitivamente fueron sicarios. ¿Qué está pasando con los derechos humanos en América Latina? El título del simposio que ustedes tienen es un poco una visión hacia adelante. Pero ¿qué está pasando en América Latina que pareciera que antes de ir hacia adelante vamos un poquito echando hacia atrás? En retroceso con todos los derechos humanos, con el derecho al ser humano, el derecho y de entender que hay diversidad, pero tenemos que asimilarnos. Yo creo que la violencia es una característica muy fuerte, estructural de nuestras sociedades. Marielle Franco era una luchadora de derechos humanos porque tenía la experiencia, la vivencia de la violencia cotidiana, ¿no? De la militarización, de la policía militar, etc. Su muerte es una expresión muy fuerte porque era una concejala. Es muy grave lo que se pasó, pero es la expresión de algo que se pasa todos los días. Todos los días tenemos un pequeño masacre en Río de Janeiro, que es donde soy. Entonces, creo que Marielle representaba algo que era un cambio, era una mujer negra, era la sola mujer negra de toda la Cámara, había apenas 2 negros entre los 50 consejeros. Entonces, ela era un cambio, ela portava el cambio en su cuerpo. Es una reacción. Yo creo también que tenemos que dar una mirada para las mujeres, los negros, las negras, la población LGBT, que hoy se hace representar en la política institucional. Hoy son 4 concejales negras en Río de Janeiro, que son como semillas de Marielle. Entonces, tenemos que ver que es una reacción a un crecimiento de un movimiento importante de representación y de diversidad. Então, não podemos ser muito pessimistas. Temos que ver também que há resistência, que há movimento e que seremos muitos. Doctor Jaime, perdone, con lo que dice la doctora sería como que tenemos que esperar que el mundo se reacomode socialmente e históricamente, esperar como que vino un maremoto y todo quedó revuelto y de repente tenemos que... ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar que todo esto se acomode y la gente... Cuando el mundo no ha sido un maremoto. ¿Ah? Que cuando el mundo no ha sido un maremoto, siempre ha habido un cambio. Pero definitivamente en estos tiempos son más violentos, o no sé si nosotros que no lo vivimos tan violento, no sé, usted diga. Claro, como dicen, el mundo nunca ha sido una estabilidad, a pesar que siempre se pensaba, bueno, que el trabajo, bueno, la vida familiar... Bueno, el mundo está marcado justamente por esa transición compleja que creo tiene 3 dimensiones hoy, ¿no? Pero que es en la cual ya no es la permanencia. La permanencia existe, pero en el cambio, ¿no? Hay una crisis del ser. Claro. Pero no solamente el ser individual y colectivo. Hay una crisis también del poder. Justamente que es la crisis de la política como construcción de dominio, de control, de explotación. Y eso está siendo trastocado por los profundos procesos de democratización en todas sus expresiones. Y creo que el problema de fondo que hay también un cambio del saber, hay una especie, así como hay una crisis del saber, hay una transición profunda desde los colectivos y los individuos hacia una manera de vivir y de entender la vida. Y creo que eso está transitando a un proceso que, bueno, algunos señalan, bueno, Immanuel Wallerstein cuando habla de la transición histórica dice, estamos en una bifurcación histórica, pero sin duda
eso va a ser mucho más complejo de lo que pensamos, porque se van a ir dando procesos de profunda liberación individual como también profundo proceso de liberación colectiva, pero bajo nuevos conceptos y prácticas de la política, ¿no? Así es, Sí. cambios, Jorge Luis. Las palabras clave aquí serían cambio, transformación y más que nada, pues ese respeto también que debe haber, y usted lo ha tocado y lo ha hablado mucho, ese respeto que debe haber entre las personas. No todos piensan de la misma manera, hay que respetar, pero también hay que ir pues detrás o renovándose, transformándose, y no solamente de manera política, sino también de manera social, los pensamientos, como vemos ya no antes, en América Latina se hablaba mucho, y lo decía Jorge, de una izquierda, y ahora vemos que se han ido dando esos cambios, y ya la izquierda está como que quedando a un extremo, y la derecha, que ya no es tan derecha, sino ultraderecha, está quedando a otro. Hay que ver también entonces qué es lo que está pasando como sociedad y hacia dónde vamos a ir como países de Latinoamérica y del Caribe. Sí, y sobre todo le preguntaría yo para cerrar ya a la doctora Lía, este mundo que nos describe el doctor Jaime nos hace pensar un poco en que tenemos que tomar una pausa y tratar de entender a la juventud que viene, a los que la generación centenia que viene tras de ellos, de los millennials, y no sé usted cómo describiría el proceso social de América Latina, en retroceso o simplemente haciendo una pausa para retomar los temas, porque creo que es un tema, y perdone que redunde, es un tema como que ahora con los movimientos sociales las luchas son de colectivos, no tanto de grupos políticos de conglomerados, ¿o me equivoco? Eu creio que a sociologia, né, como uma ciência que vai compreender os fenômenos, está também tentando compreender todo esse câmbio. Pero nós sabemos que estamos na segunda maior crise econômica do capitalismo. Então, é ruta que se diz, como se diz, algo difícil que vamos enfrentar. É desafio, né? Reta. Não lo sei. Pero a sociologia tem que compreender e isto toma tempo também. Então, é difícil para nós outros porque temos tempo de reflexão. E os movimentos sociais são muito ratos, pero estamos en la segunda mayor crisis del capitalismo, entonces no es fácil. Así es, bueno, de esta manera llegamos a la parte final de su programa La Voz Duela, sin duda, Jorge, un tema que daría para otro programa, pero ha sido pues todo por hoy. Muchísimas gracias por sintonizarnos y los esperamos el próximo miércoles.